decir, ¿qué hay que hacer? Esto. Bueno, entonces, siguiente. En esas prácticas y en la idea de revolución como tal, el elemento fundamental, y eso lo vamos a ver cuando veamos el poder, el elemento fundamental es que el capitalismo descansa sobre una cosa, en el que unos deciden y otros ejecutan, en el que decide no ejecuta y el que ejecuta no decide. Es una ruptura en la vida humana. El ser humano, para ser humano, tiene que ejecutar, poner en práctica, hacer lo que él decide. ¿Sí? No que lo pongan a hacer cosas que él no decidió, no que lo pongan a hacer cosas que otro resolvió. ¿Por qué vamos a comer como las empresas alimentarias han decidido? ¿Por qué vamos a vestir? ¿Por qué vamos a educar? Etcétera. ¿Por qué vamos a llevar esa vida que no está decidida, determinada por nosotros mismos? En eso consiste básicamente la revolución. Es decir, en superar esa ruptura, esa separación que se dio entre la acción decisoria y la acción ejecutoria en la vida humana, que se dio cuando surgen las clases sociales, el Estado, ¿sí?, el esclavismo, y que de ahí para el real ha seguido eso. En que los esclavistas eran los que decidían, ¿sí?, en que los señores feudales eran los que decidían, en que el imperio azteca decidía, en que el capitalista es el que decide y el esclavo a ejecutar. No digan nada, tú haz lo que yo te digo. En el que el siervo de la gleba, ¿sí?, o el pueblo dominado por los aztecas, o el obrero, el trabajador, simplemente como soldados, ni opines. Y a la mujer le dicen, calladita, que ves más bonita. Hasta eso inclusive. Es decir, no hables, no opines, no construyes. Escucha, obedece. Ese es el problema básico que se expresa, dijéramos, en la explotación, en la opresión, ¿sí?, y que tiene manifestaciones en la pobreza, en el desempleo, etcétera, pero son manifestaciones. Y aquí está lo básico del poder. Esto es lo básico del poder, ¿sí? No en el gobierno. El gobierno es un medio, es un instrumento. Entonces, la condición central de la autodeterminación está en superar. ¿Sí? Esta palabra Marx la utilizaba mucho. ¿Sí? Y en alemán es Aufhebung. El Aufhebung en Marx, ¿sí?, viene siendo como la revolución, ¿sí?, como la superación, ¿sí? Es decir, no la destrucción puramente, ¿sí?, sino construcción para superar construyendo, construir superando. Esa es la idea de Aufhebung, de superación, así de la disociación, o sea, la separación, la ruptura, que tiene lugar en el capitalismo entre la capacidad decisoria y la capacidad ejecutoria en el proceso de producción de la vida. Esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos el tema poder y autodeterminación. Eso es capital, eso es fundamental. Tiene nombre explotación, tiene nombre opresión, tiene nombre miseria, pobreza, etcétera, etcétera. Pero esto es el corazón de la relación. Esto es lo que hay que ir subvirtiendo. Es decir, vivir, hacer trabajo para vivir por determinación propia, no por determinación ajena. Y eso lo vas haciendo diariamente.
Empieza por ti, en tu familia, en tu barrio, en la fábrica, en la escuela. Ahí estás trabajando. Eso es revolución. Siguiente. Entonces, se trata de la explotación y la opresión. La superación de la explotación y la opresión, decimos, por la autodeterminación humana. ¿Sí? Ese es el proceso de revolución. ¿Sí? O sea, la comunitarización de la vida humana integral. ¿Sí? Todos resolvemos. Y cada quien resuelve. Cuando veamos la cuestión de la moral, de la ética, ¿sí? Vamos a ver esa cuestión. Adelante. Y esta palabra comunitarización, que ha dado pie luego a comunismo, una serie de cosas, ¿sí? Tiene en nuestro país una gran raíz, la comuna, la comunidad, que no se identifica como comunidad indígena, pero no es nada más comunidad indígena, no. Una familia es una comunidad, un barrio es una comunidad, una fábrica es una comunidad, un grupo escolar, una escuela, una comunidad universitaria es una comunidad. Y naturalmente también la indígena, también. Entonces, eso es fundamental. ¿Sí? Entonces, hay que ir subvirtiendo, hay que ir corroyendo, hay que ir desgastando, ¿sí? Es decir, hay que ir desarticulando, ¿sí?, al poder. ¿Qué es eso? Esa disociación, esa separación entre capacidad decisoria y capacidad ejecutoria. Ir rompiendo eso. Eso es ir rompiendo el poder. Que no se limita al gobierno. Es un error creer que el gobierno, el Estado, la Cámara de Diputados son el poder. No es cierto. No es cierto. Sí. En un momento determinado, el poder puede perder el gobierno. Puede perderlo. Sí. Las fuerzas populares pueden ganar el gobierno. Pero no quiere decir que hayan derrotado al poder. No es cierto. No es cierto. Eso lo vamos a ver. Entonces, hay que ir desarticulando, rompiendo el poder burgués y articulando y desplegando la autodeterminación humana. Es decir, poniendo en práctica actos, prácticas emancipatorias, autodeterminantes, liberadoras, con lo que vas desarticulando y rompiendo el poder. A través de un permanente accionar propositivo, constructivo. ¿Sí? Nosotros no somos negativos en primera instancia. ¿No? Nosotros afirmamos negando y negamos afirmando. Pero nuestra primera carta de presentación es la propuesta. Es la propuesta. ¿Sí? Entonces, en esas prácticas de acción propositiva constructiva, y el sistemático y creciente enfrentamiento y contravención al poder del capital en todos los campos en los que éste se ejerce, esa es revolución. Entonces, cuando veamos los espacios de la conflictividad social, cuando veamos el tema, las dimensiones de la vida humana, vamos a ver cómo eso lo haces en la educación, cómo eso lo haces en la salud, cómo eso lo haces en la vida habitacional, en la vivienda, cómo es, en fin, en todos los aspectos de la vida marital. Sí, Mario, perdón. Sí, perdón que interrumpa, sí, Armando. Sí. Justamente cuando tú decías de que el gobierno en realidad no es el poder, tras el gobierno está el verdadero poder. Claro, también tiene poder, ¿no? Hay un imbrincamiento entre el poder político y el poder económico, es decir, el poder político accede al poder económico y el poder económico al poder político. Me permití hacer un resumen de un artículo de la revista Rumbo Proletario, de Castellón, creo. Lauro, sí. El artículo es como de 6 o 8 páginas.
Yo soy de la idea de hacer revistas accesibles a la gente de la calle, ¿no? Muy bien. Entonces hice un resumen que vamos a sacar en otra revista. Te hago llegar 2 ejemplares. Muy bien. Muy bien. Les hago llegar a algunos de ustedes, porque pues, no encontré muchos ahorita. Muchas gracias, De nada. Muchas gracias. Sí, Laura es un compañero camarada de la sí, pero no encontré en el carro dónde estaba. Yo digo, el tema del poder, guardémoslo. Se menciona ahorita para ir avanzando en lo que realmente queremos llegar a las prácticas. Es un tema importantísimo, es un tema fundamental que requiere paciencia, requiere agarrarlo en sí, digamos. Pero vamos, es una aproximación sucesiva, vamos a aproximarnos. Bueno, siguiente. Es entonces un proceso fundado en la acción que subvierte, que corroe, que desgasta, que supera, está la palabra Aufhebung, que supera acumulativamente, va juntando. Al poder que los va superando el capital, desde lo cotidiano hasta la globalidad del sistema, desde lo parcial a la integralidad del sistema, desde la parte al todo y el todo a la parte. ¿Sí? Esa es revolución. Eso es lo que tienes que hacer diaria, como revolucionario, como activista, como luchadores. En el pensamiento de la gente, en la psicología social de la gente, en la comida de la gente, en la escuela, en la tierra, en el ejido, en la comunidad, en la asociación de padres de familia, en la fundación tal, ¿sí? En el grupo tal. Ahí hay que ir corroyendo y ejerciendo. Ese es hacer revolución. De tal manera que no solo mis nietos podrán ver la revolución, yo estoy haciendo revolución. Nosotros estamos haciendo, si estamos practicando esto. ¿Sí? Siguiente. Entonces, nosotros tenemos que ayudar, ¿sí?, a que los trabajadores vayan aprendiendo en sus resistencias y en sus luchas y con su organización a actuar como una fuerza determinante, no determinada, sino determinante, ¿sí? No sumida, obediente, sino rebelde, libre, ¿sí?, en toda su vida, de que formen y desarrollen fuerza organizada suficiente para derrotar, superar y destruir el poder del capital. ¿Sí? Ese es un elemento fundamental, la fuerza. Se trata de eso. ¿Sí? Porque el capital ha ganado porque tiene fuerza. Pues para ganarle hay que tener una fuerza superior. Entonces ese trabajo cotidiano, es para crear la fuerza por dentro. Capaz de que en un momento determinado pasemos al segundo momento. Ahora sí. En las elecciones vamos a evitar un fraude. Y ya no es palabras, aquí tenemos millones organizados, de manera diferente a como los ha venido organizando Andrés Manuel, por ejemplo. Ya ni se diga PRD y PT y todos esos grupos, dijeron. Entonces, aquí entran aspectos que vamos a ver. Así como yo dije que hay una diferencia entre masas, muchedumbre, ¿sí?, y multitud, por ejemplo, también nosotros como colectivo planteamos una diferencia entre resistencia y lucha. Eso lo vamos a ver. Pero entonces, en las resistencias, con las resistencias, y aquí también otro elemento, eso ya lo expliqué la vez pasada, una diferencia entre organización y organicidad. Para el colectivo son cosas distintas. Entonces, ir actuando para que, operando en la acción real de la gente, ahí, no inventando, no enchalecando de cosas, sino a partir de lo que la gente está haciendo, pero lo superior, lo más desarrollado que está haciendo, ahí operar
para que esa potencia se despegue y se convierta en fuerza por el cambio popular, anticapitalista, antisistémica, capaz de enfrentar y derrotar, ¿sí?, e impedir que se frustre esa victoria. Entonces, así es alternativa real a la explotación del placer. Siguiente. Entonces, viene el siguiente: práctica de la naturaleza. Eso. Y yo propondría de antemano hacer esto. Con esto vamos a terminar este primer momento. ¿Sí? Antes de pasar al segundo momento, yo propongo que en la siguiente sesión, o en las dos siguientes, veamos otra vez el primero, el segundo, el tercero, así, aspectos. Por ejemplo, ustedes tienen esto, tienen el 1, 2 y 3. No sé si lo tengo. Yo tengo. Sí, bueno, tiene todo lo que ustedes pueden ver. Ustedes dicen: a ver, quiero que discutamos esta parte del video. Entonces lo ponemos, ¿sí? Y entonces empezamos a revisar críticamente, ¿sí?, anular, enriquecer o asumir esos planteamientos. Es decir, que no nos pasemos al segundo momento, menos a otro pilar, sin haber discutido entre nosotros. Entonces la siguiente, que sea un verdadero taller en el sentido de seriedad entre todos los que hablan. Pero ¿qué condición, qué requisito? Que ustedes vean los tres, que se den tiempo para que en 15 días ustedes pueden revisar eso. Incluso yo puedo dejarles una copia, si es que se les facilita más, de esto, para que ustedes con calmita lo vean en su casa o en sus colectivos, etc. ¿Sí? Yo tengo los tres. No sé si los traje ahora, pero en todo caso los podemos enviar, ¿no? Por favor, no podemos de acuerdo. ¿Sí? Bueno. Entonces, entramos al siguiente: prácticas. Esta es la médula. ¿Sí? Queríamos llegar a esto: práctica de autodeterminación. Entonces, por prácticas entendemos pues el accionar a partir de una reflexión y la reflexión a partir de un accionar. Es decir, nosotros no aceptamos la división entre teoría y práctica. Nosotros no existe. La práctica es una teoría y la teoría es una práctica. Incluso desde el punto de vista, dijéramos, etimológico, por ejemplo, la palabra teoría viene del griego teoria, que quiere decir, ¿sí?, una peregrinación, una marcha, una acción, una práctica. Pues teoría quiere decir accionar, estar moviéndote, una peregrinación en busca de Theos, que se ha traducido como Dios, pero para los griegos era la verdad, lo correcto, ¿sí?, lo bueno. Entonces, teoría es el accionar en busca de la salvación, en busca de lo bueno, en busca de lo mejor, en busca de la felicidad. Es una práctica. ¿Sí? Y la palabra práctica, ¿sí?, práctica en griego tiene tres sentidos: paraso, ¿sí?, praxis y tapragmata. Tres sentidos. Paraso es el accionar que uno hace sin pensarlo. Me levanto todos los días, ¿sí?, me estiro, pongo mi café, salgo a caminar, me ducho, ni lo pensamos. Ese es praxis, esa es acción. En cambio, praxis ya es un accionar con cierta meditación, con cierta reflexión. Y tapragmata es un accionar con conciencia y con propuesta.
con propuesta. Entonces, propuesta es proyecto, es teoría. Es teoría. Lo que sucede es que la famosa izquierda en México, pues ni supera, dijera, una serie de dogmas, de clichés, cosas que se aprendió en los manuales y no ha trabajado para ir a fondo de las cosas, ¿sí? Y seguimos repitiendo cosas y eso de que no, a mí no me gusta la teoría, yo soy práctico, a mí no me des con rollos, eso es vulgaridad, ese es atraso, es atraso, ¿sí? Desde el punto de vista así estricto, dijéramos, ¿sí? Teoría es práctica y práctica es teoría. En ese sentido planteamos las prácticas de la biblioteca. Vamos a ir señalando algunas de las prácticas, no son todas, ¿sí? Porque ya de por sí pues es largo, ya se cansaron seguramente, ¿no? Bueno, primera práctica, siguiente, el asambleísmo. Nosotros como activistas, como reuniones, debemos de promover el asambleísmo en la gente, el asambleísmo, convocar a la gente a una asamblea, promover que se haga una asamblea, facilitar que se haga una asamblea, están insistiendo, vamos a hacer una asamblea, es decir, juntar a la gente. Es decir, ¿qué es el asambleísmo? Es una tendencia, ¿sí? Es un movimiento a que los asuntos se decidan a través de asambleas con demasiada frecuencia. Ese es el asambleísmo. Ese es el asambleísmo. Entonces, aquí, ¿sí?, encontramos el concepto asamblea, ¿sí? Pero entonces, la práctica es, lo que tenemos que hacer es estar promoviendo en nuestro barrio, en nuestra escuela, ¿sí?, con los trabajadores, con la ciudadanía, ¿sí?, convocar. Se convoca a una asamblea popular en el Zócalo, se convoca a una asamblea en la calle tal, se convoca a una asamblea. Es decir, de esa manera estamos rompiendo el poder, ¿sí?, estamos debilitando, ¿sí?, esa acción de separación, de individualización, de creación de egoísmo, de individualismo en la gente. Yo sé de mis problemas y yo veré cómo lo hago. Eso es lo que el capitalista quiere. Eso es lo que el capitalista quiere. Rompes cuando dices yo, o sea, cuando yo pongo mi problema, mi consideración, mi idea, mi sufrimiento, mi deseo, mi aspiración ante los demás, ¿sí?, y abro mi corazón para que los demás me expongan lo suyo. Creo colectivismo, creo psicología humana, social, ¿sí? Veamos entonces, siguiente, ¿qué es asamblea? ¿Qué entendemos por asamblea? Pues viene el francés, asamblea. Es una reunión numerosa. Eso numerosa, bueno, es relativo, ¿no? Una asamblea puede ser de 15, puede ser de 15.000, ¿sí? Eso no es importante. Pero generalmente es de varios. Personas para discutir. Eso es importante, para discutir. No es una conferencia. No es una charla. No es un micrófono, ¿sí?, que se agarra y... ¿sí? Por ejemplo, nosotros como colectivo estamos haciendo cada año en Ayoshustra, donde se preguntan allá, una asamblea. Una asamblea. Entonces, ¿qué decimos? Le decimos a los camaradas que están al frente de esto: ya el formato se agotó. Eso no es asamblea. Porque ¿qué hacemos? Pues micrófono, el dirigente principal, un rollo. A ver, ¿quién quiere? Otro rollo. ¿Quién quiere? Bueno, a ver, ¿quién quiere una denuncia? Etcétera. Y la gente sentada. Eso no es asamblea. Entonces ya hemos acordado, o estamos en vías de discutir y acordar esto, que eso hay que cambiar el formato, hacer una verdadera asamblea. Claro, lo que se hizo nos ayudó a ahora sí plantear la asamblea con el nuevo formato, una real asamblea, es decir,
en el que vayamos a discutir. ¿Sí? Y claro, el líder o los líderes pueden plantear sus rollos, sus discursos, sí, ¿sí? Pero no la última palabra, no la mera neta, sino plantear un tema, por ejemplo. En fin, es una reunión para discutir determinadas cuestiones y adoptar decisiones. ¿Sí? Entre todos. ¿Sí? Entre todos. Entonces, ¿qué implica oír y ser oído? ¿Qué implica decir y escuchar? ¿Sí? ¿Qué implica interpenetración? ¿Sí? Coadyuvación, colectividad, humanización, ser del género humano. Es una reunión que en situaciones especiales asume las capacidades para decidir. Nos reunimos y tenemos capacidad para resolver sobre este tema. No chochar, sino ir con un sentido, y este es otro elemento de responsabilidad. ¿Sí? De llegar a algo. No hablar por hablar, no hablar por hablar, sino de llegar a algo, asumir la capacidad que tenemos, ¿sí? Que aún el más, y luego se comete el error de decir el más sencillo, dijéramos, de los humanos, ¿sí? Tiene lo suyo, tiene su experiencia, tiene su opinión, tiene por lo tanto una potencia para decidir, para enriquecer lo que se está discutiendo, para construir lo que se está buscando, para decidir y ejecutar. Es decir, no se queda ahí, sino la asamblea es un elemento dinámico y dinamizador. Dinámico en el sentido de que mueve, es un remolino, es una práctica reflexiva, es una teoría y una práctica y una teoría reflexiva. Y no se piense que el filósofo es aquel que estudió en la carrera de filosofía. ¿No? Todos somos filósofos en un momento determinado. ¿Por qué? Porque podemos reflexionar sobre las cosas generales. Eso es filosofía. Podemos preguntarnos sobre las cosas más generales. Eso es filosofía. Un obrero es un filósofo en potencia. Un campesino es un filósofo en potencia. Una sexoservidora es una filósofa en potencia. Un policía de un banco es un filósofo en potencia. El problema es que se le corta, se le trunca, se le enajena, dice Marx. Entonces, ¿cómo reavivarlo? ¿Cómo hacerlo revolucionario? Llevándolo a una asamblea, ¿sí? Colocándolo en una asamblea para que hermane, para que confraternice, pero con la idea de que va a decir, oír, contribuir a la construcción, asumir responsabilidades y ponerlas en práctica. Es decir, la asamblea es una subjetividad y una objetividad. Es un elemento formativo, educativo, y es un elemento evidentemente, ¿sí?, de subversión, de colectivización. Es la manera como el pueblo, dijéramos, se hace antipoder, se hace revolucionario. Una reunión de los miembros de una colectividad numerosa. Y fíjense bien, dice el diccionario, es un toque para que la tropa se una. O sea, es un llamado, ¿sí?, a decir, adelante, ¿sí? Es decir, convierte la asamblea a los individuos en combatientes. ¿Sí? Entonces el obrero se hace un obrero combatiente, ¿sí?,
La sexoservidora se hace una sexoservidora combatiente. El campesino y así, porque es tropa. Y esto, cuando veamos el pilar vanguardia, partido, entonces vamos a ver la idea que el colectivo Núcleo tiene sobre la organización revolucionaria. Aquí aparece la palabra tropa. Vamos a verlo después. Anotemos esas cosas para irlas viendo. Y es una, ¿sí? Es una formar en sus cuerpos respectivos, ¿sí? Es decir, disponerse y lugares determinados. Yo actúo como combatiente en mi fábrica, ¿sí? En mi familia, en mi campo, en mi barrio, en mi ejido, en mi comunidad, en el prostíbulo, en el bar, etc. Siguiente punto que aparece aquí, la palabra decisión. Siguiente. No, a la anterior. El siguiente, decisión. No, la que sigue. Decisión. No, antes entonces, perdón. Aquí tengo más. Discutir. Voy a poner discutir. ¿Sí? Si se trata entonces de discutir. ¿Sí? Por su raíz es discutir, que es disipar. Disipar es aclarar. ¿Sí? Aclarar. Disipo mis dudas. Aclaro. Quito la cubierta. Saco a flote la raíz. Resuelvo. Discutir es entonces examinar atenta y particularmente un asunto o una materia. Eso es lo que se hace en una asamblea. Y entonces, la discusión, que es una disipación de duda, ¿sí? Con el propósito de resolver, que lleva implícito la conclusión de resolver, ¿sí? Me crea la psicología de sujeto, no de objeto. Me crea la psicología de que yo soy capaz, de que yo soy protagonista, de que yo soy el que puedo hacer. Sujeto porque yo puedo sujetar, no ser objeto, no ser sujetado, sino yo agarrar las cosas. Y eso es un elemento de carácter combativo. Contender, discutir es contender, es pelear en el buen sentido de la palabra. Es decir, rompe esa actitud de miedo, esa actitud de no atreverse. Lleva al combate, en el buen sentido de la palabra. Contención, contender, alegar, razones, es decir, no hablar por hablar, sino razones, es decir, cuestiones con los pelos en la mano. Trata de que argumentes, no chacharees, no parles por hablar, sino trata de ser serio y responsable. ¿Sí? Contra el parecer de alguien. Siguiente, decisión. Entonces se trata de ir para tomar decisiones. Es una determinación. La decisión es una determinación. Por eso la palabra autodeterminación viene de ahí. Lo contrario del poder es autodeterminación. Resolución, que se toma o se da en una cosa dudosa, ante un problema, ante un enigma, ante una cuestión. Y esto, decisión, da firmeza de carácter, da fuerza, da seguridad.
Yo decidí, yo soy decidido, ¿sí? Yo soy decidido, no soy temeroso, no soy frágil, no soy miedoso, soy decidido. ¿Por qué? Porque yo decido, yo determino, yo resuelvo, ¿sí? Yo enfrento los problemas. No estoy huérfano de capacidad para enfrentar. No dependo de otros. Asumo la colectividad. Pero tengo por qué. Creo en mí. Y como colectivo creemos en nosotros como colectivo. Determinación, la palabra determinar. Para nosotros esa palabra es clave, determinar. Es fijar los términos de algo. ¿Qué es poder? Aclárame, es. No creo. No. A ciencia cierta, conozco. ¿Sí? Y aquí hacemos la diferencia entre creer, saber y conocer. No es lo mismo. Como decía Adolfo, don Sergio. Dice, no ande creyendo cuando le decía cualquier cosa, ¿no? O sea, le preguntaba a alguien, y aquel decía, yo creo que, no lo decía, no ande creyendo, él no es un profundo religioso, no ande creyendo, no ande basándose en supuestos, no, a fondo, llegue a fondo, sí. No ande creyendo, conoce, de fijar los términos, ¿sí? Delimitar, aclarar, definir, poner términos, señalar, fijar algo para algún efecto es importante. ¿Sí? Percibiendo algo. Tomar resolución y hacer tomar la resolución. Tomar resolución o hacer tomar la resolución. ¿Sí? Es decir, no solo yo tomo, sino que yo promuevo que tú también decidas, que tú también resuelvas, que tú te comprometas, que tú determines. No solo con mi acción construyo mi autodeterminación, me convierto en un constructor de tu propia autodeterminación. Y abro mi alma, mi cuerpo, mi espíritu para que tú influyas en mí, para que me ayudes también a resolver, a determinar, a ser autodeterminados. Siguiente. Decidir. No, ahí es decir. Bueno, tiene mucho que ver con decidir. Decidir viene de decidere. Así que quiere decir decir. Bueno. Decir viene de dicere y decidir viene de decidere. Son raíces. O sea, decidere, ¿no? Decidere. En latín es decidere, y en italiano también. Entonces, es manifestar con palabras el pensamiento. Tus ideas, tus rollos, tus planteamientos, tus consideraciones. ¿Sí? Entonces la palabra no es nada más que la externalización de tus consideraciones, de tus opiniones, tus creencias, de tus ideas, de tus propuestas. Y en una de las sesiones anteriores decíamos que se trata de que si pensamos que la vida es como una ruleta, dijéramos, vamos a hacer esa figura. Bueno, pues yo quiero participar en esa ruleta. Yo tengo mis fichas también y quiero que mis fichas jueguen en esta ruleta. Yo tengo mis ideas a partir de mi propia experiencia, de mi origen, etcétera, de mi vida. Y yo quiero que se tome en cuenta. Quiero participar en esta vida, no quiero ser un
cero a la izquierda, un marginal, un excluido. Yo quiero tomar parte de él. Entonces para eso se dice, es decir, se plantea, se propone con la idea de exponer. Pero el decidere es en el sentido de decir como conducir también. Es decir, yo no quiero seguir siendo un dirigido, quiero ser dirigido y al mismo tiempo dirigente. Quiero ser dirigido por mi colectivo, abrirme a las influencias, pero quiero dirigir también el colectivo. Entonces, decidere, decir, externar la palabra, es para conducir también. ¿Sí? Entonces, la asamblea forja dirigentes. La asamblea convierte al simple ciudadano en un dirigente y luego en un líder. Vamos a ver qué diferencia entre dirigente y líder. Zapata en un principio no era líder, era dirigente. Y luego se convirtió en un líder. Fidel era dirigente estudiantil y luego se convirtió en líder de la revolución. Es diferente. Entonces, es asegurar. Yo aseguro, yo sostengo, opinar. Y además, iniciar, dar inicio. Es decir, atreverse, desarrollar esa actitud de protagonismo en el buen sentido de la palabra. No andar promoviéndose para figurar, no, sino para contribuir, dar inicio a una acción. Yo tengo mi opinión y no digo, esta es mi opinión y aplíquenla como si yo fuera el general y digo, esta es la orden y ejecútenla, soldados. Yo me quedo al margen. No, yo tengo una opinión y soy el primero en ponerla en práctica. Y invito a que todos la pongan en práctica. Y es convenir, es armonía. Bueno, esta es una de las prácticas. Nosotros realizamos trabajo realmente revolucionario. No cuando planteamos la promoción del voto, la organización de un partido, etcétera, o la formación de un sindicato, sino cuando hacemos todo eso, promoviendo esta práctica. De tal manera que inmediatamente nosotros debemos de llamar a las asambleas. Siguiente práctica. Resolución. Es decir, siempre tratar de que se llegue a algo. Se resuelva. Resolución es una cosa que se decide. Esa es la resolución. Que se decide, es decir, todo lo que vimos anteriormente se expresa en una resolución. Que puede ser escrita, puede ser oral, en fin. Pero lo importante es la creación de un nuevo sujeto, de un combatiente. Viene la palabra resolver, el infinitivo resolver, el verbo resolver, sin dar solución a una duda. Aquí hallar no nos parece muy bien, aquí se me fue pues la onda. En construir, es construir más que hallar, porque hallar es una cosa que ya está ahí, ¿no? Perdí mi zapato, lo hallo, lo encontré, pero ya tenía yo mi zapato, ¿no? Las soluciones se construyen, no están hechas, se construyen. Entonces, construir la solución de un problema implica también, naturalmente, destruir otra propuesta equivocada, ¿sí? Deshacer, desilvanar algo cuyas partes, ¿sí?, se separa, destruyendo su unión. Se dice que el poder es tal cosa. Entonces nosotros, ¿sí?, destruimos esa concepción
desilvanamos, desechamos, deshacemos esos elementos que han definido equivocadamente a eso, ¿sí? Y resolvemos, construimos otra propuesta. Y se hace por un proceso analítico. Y aquí vamos a ver la diferencia entre análisis y síntesis. Análisis separando, dividiendo física o mentalmente un compuesto, el poder, la revolución, ¿sí? La burguesía, conceptos, palabras, ¿sí? En sus partes o elementos, ¿sí? Para reconocerlos cada uno por sí. ¿Qué define al capital? ¿Qué define al pueblo? ¿Qué define al proletariado? ¿Qué define al campesino? ¿Qué es la mujer? Ir parte por parte, decir, esto es los elementos que componen el concepto de la categoría mujer, el concepto de la categoría proletaria, el concepto de la categoría revolución, ¿sí? Entonces, descomponer para resolver, armar una propuesta, ¿sí? Que siguiente, ¿sí? Y naturalmente resolver es llevar a cabo una resolución. Es decir, resolver no es simplemente una acción, dijéramos, una actitud, es acción, es definición, teoría y es práctica porque se lleva a efecto, se actúa, se practica. Entonces, decidirse, resolver es decidirse a decir o decidirse a hacer algo. Eso es resolver. Yo resuelvo dedicar mi vida a la revolución. Estoy resolviendo, estoy asumiendo una resolución. O resuelvo dedicarme a la vagancia. Resuelvo no hacer nada, no decir nada. Es también una resolución. Es también de decir y hacer. Quiero aquí